ahora vamos a continuar con la ida de la equivalencia del quinto postulado y la paralela única de Playfair. Es decir, ahora lo que vamos a suponer es que si tenemos dos rectas y una tercera que las corta, los ángulos que determine de un lado la tercera recta junto con las dos primeras, si esos dos ángulos suman menor que dos ángulos rectos, entonces esas rectas se van a cortar del mismo lado. Ok, y entonces ahora lo que hay que probar es que si tenemos una línea recta y un punto fuera de ella, por el punto pasa una única línea que es paralela a la recta inicial. Ok, entonces vamos a poder utilizar el quinto postulado por hipótesis y lo que queremos demostrar es el axioma de Playfair, prácticamente. Entonces, voy a comenzar aquí con la construcción. Entonces, la idea es que yo tengo una recta y un punto fuera de ella. Entonces, hay una proposición que me dice que si yo tengo una recta y un punto fuera de ella, puedo trazar una recta perpendicular por el punto y que sea perpendicular a la recta inicial. Entonces, eso fue lo que hice, ¿sí? Y nuevamente, hay otra proposición que si yo tengo una recta y el punto ahora pertenece a esa recta, también se puede trazar una recta perpendicular por ese punto. Entonces, utilizamos ambas proposiciones y entonces de esa manera puedo trazar estas rectas que van a ser perpendiculares. La recta L es perpendicular a la recta F y la recta L', esta recta, perdón, y la recta L' es perpendicular a la recta F. Entonces, estas rectas son paralelas y la forma de argumentarlo es bastante sencilla. Lo que pasa es que justamente por ser perpendiculares, los ángulos que se forman aquí son de 90 grados. Y nuevamente hay un resultado que nos dice que si tengo dos rectas y una recta que las corta, si los ángulos internos que se forman de un lado son iguales o suman dos ángulos rectos, entonces esos ángulos, esas rectas van a ser paralelas. Y es lo que ocurre. Aunque a lo mejor puede que ahí no quede del todo claro, a lo mejor les causa un poco de ruido, pero pues de todos modos el complemento del otro ángulo que dibujé aquí del lado derecho también mide 90 grados. Entonces prácticamente por ser alternos internos, esas rectas tienen que ser paralelas. Ahora, pues ya tengo que L' es paralela a L, así por la construcción como la hice. Pero eso no me basta. Ahora lo que quiero es ver que esa paralela es única. Entonces hay dos formas de proceder. Supongamos que no es única. Entonces, si no es única, existe una otra línea que también es paralela a L, ¿sí? Pero entonces llegamos a una contradicción porque la línea que trace debe ser distinta a L' y entonces a lo que voy a llegar es que son iguales. O la otra forma es llegar a que si trazo cualquier otra recta, esa va a ser distinta de L' y por lo tanto L' debe de ser única. Entonces nos vamos a quedar con trazar cualquier otra recta y ver que efectivamente va a ser única. Entonces dejen avanzar un poco el protocolo, trazo mi recta, ahí está mi recta S, la voy a trazar por el vértice C. Y entonces la manera de proceder de aquí es bastante sencilla. Todos los ángulos que se forman respecto al vértice C y respecto al vértice C, todos son rectos. ¿Y eso por qué se vale? Por el cuarto postulado de Euclides. El cuarto postulado de Euclides nos dice que todas las rectas perpendiculares, todos sus ángulos son iguales, ¿no? Es decir, son rectos. Entonces, dicho esto, ahora, al momento de que yo tracé la recta S por el vértice C, pues voy a tener que ahora formar un ángulo. Y ese ángulo de aquí lo voy a llamar, bueno, primero voy a nombrar uno de los ángulos y les voy a llamar alfa. Y el ángulo que se forma aquí entre la recta S y la recta F, a este de aquí le voy a llamar alfa prima. ¿Sí? Y entonces, si se dan cuenta, estos dos ángulos, o sea, todo el ángulo completo, sería alfa también, porque son iguales, ya que son rectos. Entonces, si yo sumo alfa más alfa prima, la suma de estos dos es menor que dos rectos. ¿Por qué? Pues porque de hecho, nosotros sí podemos tener por hipótesis que alfa, así por cómo lo construí, alfa prima es menor que alfa. Entonces, si yo sumo dos alfas de ambos lados, me queda alfa más alfa prima, y aquí me quedaría alfa más alfa. Pero alfa más alfa sería 2 alfa, es decir, dos ángulos rectos. Es decir, que esta recta, cuando yo la prolongue, se va a intersectar con la otra recta. Y si se intersectan, entonces esas rectas no son paralelas. Y entonces la recta que yo tracé S es distinta de L'. Si cualquier otra recta, y como esta recta fue arbitraria,
cualquier otra que yo trace va a cumplir lo mismo. Va a cumplir que en algún punto esta recta que yo trace se va a intersectar con la recta inicial, que es L. ¿Sí? Entonces, eso me asegura que L' tiene que ser, tiene que ser única. Ahora a lo mejor me dicen, oye, ¿y en qué momento utilizaste el quinto postulado? Pues ya lo utilicé. Prácticamente lo que utilicé fue decir que si mis dos ángulos, que es alfa y alfa prima, suman menor que dos rectos, es decir, 2 alfa, pero alfa es recto, esas rectas se cortan por el quinto postulado. Lo puedo utilizar por hipótesis, ya que ya ahora estamos en la ida del problema. Y pues prácticamente con esto probaríamos que efectivamente L' es única. Entonces, con eso terminamos.